Buenos días a todos nuevamente. Lo digo porque algunos no es que lleguen tarde, es que yo empiezo temprano. También saludo a los que nos acompañan a través de la transmisión en Facebook, en este momento simultáneamente o en algún momento de esos. Y que vamos a estar rezando por sus intenciones. Publico siempre donde voy a celebrar la misa. Y hay una frase que me gusta mucho, que los enseñé y se ve que pegó, y es que si alguien no puede venir, mande a su ángel de la guarda con sus peticiones. Así que recibimos a muchos ángeles de la guarda. Imagino que esto está lleno de gente. Si los ángeles son gente, no sé, pero bueno. Es una realidad complicada hoy, pero la del Evangelio, porque habla de Satanás, del mal. Me hizo acordar a ese cura que decía que tenía un perro que lo seguía por todos lados y lo llamó Satanás. Así que Satanás lo vivía siguiendo por todos lados. La primera lectura del Génesis es el pecado de Adán y Eva. Yo no me voy a detener sino en detalles que para mi vida serían importantes. Y es esto que Dios dice que lo buscó a Adán, lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Después del pecado, Dios lo busca a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Y es extraño porque esta es la pregunta que nosotros le hacemos a Dios siempre. ¿Dónde estás, Señor? Y lo que el pecado hace en nuestras vidas es hacernos perder la comunión. Porque el diablo siempre aparece como el divisor, el que divide. ¿Se acuerdan de aquella frase maquiavélica? Divide y reinarás. Ese es su lema. No su lema era la esposa. Divide y reinarás. Eso es lo que el pecado es, lo que Satanás busca en nuestras vidas, porque envidia la comunión. Por otro lado, lo primero que aparece después en la vida de Adán y Eva es la culpa. Me sentí desnudo. Se ve que andaban en prendas menores y de golpe se dio cuenta que estaba desnudo. Y el pecado provoca eso, sentirnos desnudos, desprotegidos. Nos obliga a camuflarnos, nos obliga a aparentar. El pecado te exige no ser vos mismo. Otra consecuencia del pecado y de lo que le gusta a Satanás provocar en nosotros es la culpa. Otro tema que nos acompaña, la culpa. La culpa de alguna manera es un mecanismo que Dios puso en nosotros, porque la culpa nos aprieta, pero no nos ahorca, porque nos llama a volver a Dios. Pero otra cosa que provoca el pecado es no solo la culpa, sino la necesidad que tenemos de buscar culpables. Porque otra cosa que el pecado provoca en nosotros es cuando no soportamos la culpa, necesitamos colgar la prenda al perchero ajeno y buscar culpables. Eso es lo que pasa entre Adán y Eva. Eso es lo que pasa en los matrimonios, en las familias, en las amistades. Digo estos tips para que ustedes puedan reconocer, porque es lo que a mí me gusta ver y reconocer. Y todas esas cosas, lo más importante es que no vienen de Dios. Y debemos rechazarlas. Porque a veces pensamos que eso viene de Dios.
Por eso podríamos pasar al Evangelio, porque no puedo ser tan extenso. Y pasamos al Evangelio, y es a Jesús que lo acusan de actuar en nombre de Satanás, de Belcebú. Y lo acusan no por sanar enfermos, no por hacer milagros con el poder de Satanás. Lo acusan por perdonar, por adjudicarse el poder de perdonar. Y entonces aparece otro tema que seguramente se estarán haciendo la preguntita en la mente cuando lo escucharon, que es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿sí? ¿O me equivoco? ¿Qué será eso? Primero, el gran dilema es el perdón. En mi experiencia personal es tener que aceptar que el perdón en Dios no tiene límites, en mí sí lo tiene. Yo soy limitado para perdonar. Hay cosas que las veo racionalmente lógicas perdonar, pero hay otras que no las veo racionalmente lógicas para perdonar. Pensemos en las atrocidades de la historia de la humanidad. Y el problema es cuando le ponemos límites al perdón de Dios, para nosotros y para los demás. Y el pecado contra el Espíritu Santo es declarar que hay cosas que Dios no las puede perdonar, ponerle límites, mis límites a Dios. Y esos son los pecados contra el Espíritu Santo. Por eso, en esta etapa de mi vida, mi gran dilema de los personajes del Evangelio es Judas Iscariote. ¿Qué habrá pasado con él? Es cierto, se ahorcó. Pero otra dimensión del perdón de Dios es los tiempos en los que Dios puede perdonar. Porque nosotros aceptamos los perdones, nos es más fácil aceptar el perdón cuando es fruto de un proceso, cuando la persona se dio cuenta después de un tiempo, y eso nos hace un poquito más misericordiosos, ¿no? Pasó el tiempo y se dio cuenta, hasta pide perdón. Pero Dios no tiene tiempos, o tiene demasiado tiempo. Dios no tiene reloj. Y entonces un instante de la vida, que para nosotros es un segundo, un milisegundo, llámenlo con la categoría que quieran, para Dios eso es suficiente, pero para nosotros no. Para nosotros el perdón nos resulta más fácil aceptarlo si es fruto de un proceso en el tiempo, pero no podemos aceptarlo, al menos yo, tal vez los estoy a ustedes buscando que pasen a ser de mi gremio, digamos, de estas limitaciones que yo tengo, pero Dios puede perdonar en un instante. Y el pecado contra el Espíritu Santo es ponerle limitaciones a Dios y buscar como culpable de esas limitaciones en Dios y poner que se hace en nombre de Satanás. Es lo que decían los fariseos. Entiendo que esto es complicado. Entiendo que me estoy complicando en lo que quiero explicar. Entiendo que me estoy embarrando. Pero entender las cosas de Dios es eso, es embarrarse. Y humildemente reconocer que ciertas realidades, como por ejemplo la presencia de Satanás en nuestras vidas, Dios lo dijo que es así. Yo no lo vi nunca a Satanás, pero creo que me tienta porque es envidioso, es una criatura creada por Dios, que cuando supo que Dios iba a amar al hombre más que a los ángeles, se rebeló. Pero nosotros siempre pensamos en las cosas de Satanás que nos hacen a nosotros.
los males, ¿no? Los daños, un mal, un trabajo. Pero nunca pensamos en cuántas veces nos usa a nosotros para hacer mal a los demás. Cuando rezamos por liberación o exorcismos es para que nos saque el mal que nos hicieron. Y seamos justos. Deberíamos pedirle que nos saque el mal que hicimos, que nos saque a Satanás de nuestras vidas por el mal que hacemos, o más aún, por el bien que dejamos de hacer. Denuncié estos ítems, cada uno de ustedes piénselo, porque Dios quiere estar en paz con nosotros, nos ama con una ternura y una misericordia tan grande que ni el amor de una mamá o de un papá se pueden comparar, aunque sea lo más comparable, que a pesar de lo que hagan uno sigue amando a sus hijos. Y no diría que a pesar de lo que hagan, diría que los aman porque son sus hijos, no a pesar de lo que hicieron. Porque el a pesar en la misericordia y en el amor verdadero no entran. Solo es amor que nos explica. Me compliqué, pero gracias por escuchar. Amén.